Grabando. Moni. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar en este julio lleno de emociones y hoy vamos a tener a Claudia que también nos va a trabajar sobre un cuento de Joyce que también despierta muchas emociones. Voy a presentar a Claudia. Claudia Pérez es licenciada en psicología, egresada de la Universidad de Buenos Aires y profesora de español, egresada de la Universidad Católica Argentina, oriunda de Chivilcoy y radicada en la ciudad de Buenos Aires. Poder y saber leer ha sido el eje de mi vida y de mis estudios, dice Claudia. Formada en psicoanálisis durante más de 30 años y en literatura, entre otros, con el profesor Walter Romero. En los últimos años, casi totalmente dedicada a la literatura, tanto en lo personal como conduciendo grupos y talleres de lectura, especialmente de literatura irlandesa. Bueno, gracias Claudia por estar y pongo la presentación y te damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos ¿La pueden ver entera la pantalla? Sí, perfecto. Gracias. Gracias a todos, bienvenidos. Bueno, Mónica, Silvia, como siempre, la generosidad del espacio de tanta calidad y cordialidad. A los que siempre están y nos encontramos todos los terceros sábados, gracias también por estar. Y a muchas caras que veo, no sé si los veo a todos, pero veo muchas caras de gente que me conoce, de otros lugares. Y bueno, a todos ellos, súper bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarme hoy. Y espero que les guste y que se sumen a cada tercer sábado del mes a este James Joyce Center que es imperdible, imperdible. La van a pasar súper bien. Bueno, vamos entonces directamente a nuestro tema. Puse este título, dos historias, un escenario o una escena, y lo voy a spoilear de entrada. No, por supuesto que no pienso que en este cuento Los Muertos haya dos escenas y un escenario, claro que no. Solamente quise jugar con el 2 y el 1 porque me parece que a lo largo de todo el cuento nunca hay dos, nunca hay dos. Siempre hay una terceridad que está tejiendo una trama entre dos partes, entre dos participantes, entre dos protagonistas, entre dos situaciones, una trama, una terceridad que hila, que teje, que da sentido, y que si efectivamente funciona como terceridad, después sabremos a precup si produjo, si fue efectiva y produjo un cambio de posición subjetiva, o si seguimos en la parálisis y en la repetición. Yo tengo mi idea, ustedes seguramente, espero que al final de la presentación tengan la suya. Es indudable que hay dos partes importantes en el cuento. Una es el escenario de la escena y el otro es el escenario del hotel donde transcurre esta situación entre Greta y Gabriel. Que ahí para mí, además de dos, también hay un tres, que ya lo voy a sumar. Indudablemente que hay ese corte en el texto, pero de todos modos, claro que es una sola historia absolutamente consolidada. Giorgio Melchiori, que yo siempre lo menciono, dice de este texto Los Muertos: es una obra maestra de la narración breve, no solo en inglés y no solo de su siglo, en la cual un sutil juego de imágenes hace de los muertos los únicos seres realmente presentes y moralmente vivos, en un mundo en el que los vivientes yacen como sepultados bajo una capa de nieve. Bien,
Yo voy a tomar el tiempo no nos permite hacer un análisis exhaustivo del cuento, que para los que lo leyeron por primera vez pertenece a la colección de cuentos bajo el nombre de Dubliners o Dublineses. Este es el último cuento y es el más largo, escrito y publicado antes de la independencia de Irlanda de la corona británica. Yo voy a tomar un sesgo y como cualquier sesgo, recorte transversal, por supuesto que es reduccionista. Voy a reducir la historia a un estado de lectura mío, que no es más que eso. Después nos van a quedar por fuera un montón de cosas para compartir. Ya el discurso de Gabriel, nada más, eso es para hacer una reunión solo con el discurso de Gabriel. Bueno, la propuesta que yo quiero hacer, yo voy a seguir el devenir de conciencia de Gabriel, ¿sí? Casi exclusivamente me voy a centrar en eso y para eso me voy a me voy a servir de unas citas que recorté, que son prácticamente todas, sobre la nieve. Entonces voy a articular esas citas de la nieve con momentos del cuento que a mí me parecen, a mi criterio, puntos de inflexión del cuento, donde vemos en esos puntos una incomodidad o un movimiento subjetivo de Gabriel. ¿Sí? Todo lo demás, lamentablemente, nos va a quedar satelitando alrededor. Estas citas de la nieve, a mi gusto, sobre la nieve, son un elemento central que nos proporcionan pedacitos de verdad, que nos muestran, que nos dan el contexto de lo que está siendo relatado en este momento. A veces es leve, a veces es pesada, a veces cae con fuerza, a veces se la ve desde afuera, se ve el adentro desde la perspectiva del afuera, a veces se ve el afuera desde la perspectiva del adentro, y va coincidiendo, insisto, con ciertos movimientos subjetivos de ambos. Y hacia el final de mi presentación quiero meter un elemento externo a Joyce, a la literatura irlandesa, pero que para mí tienen cierta sintonía, que es unas citas una propuesta de lectura de Roland Barthes, el ensayista francés. Tiene un libro absolutamente maravilloso, que es este, donde habla de la mitad de la vida. Barthes ubica a lo largo de la subjetividad de cada quien un momento donde él dice es la mitad de la vida, donde se separa, quedan dos lados definidos. Uno es el lado donde uno toma conciencia de los días contados, de que los días que quedan son días contados, un poco como ligado a la cronología. Después, una conciencia del cansancio de la repetición, del cansancio de lo que se repite. Y del otro lado de las cosas, un acontecimiento. Un acontecimiento que produce una evidencia y que produce un cambio subjetivo del que no hay vuelta atrás. Entonces, si bien es de otro contexto, este libro y este ensayo de Barthes, me parece absolutamente a mi criterio, y es una lectura, por favor, tómenlo así, perfectamente aplicable a esta propuesta de Joyce a través de Gabriel. Con lo que él se encuentra, creo que está cierta noción de la temporalidad, que hay cierto tedio de una y otra vez, la repetición de lo mismo,
Y bueno, y como ya todos sabemos, los que leyeron el cuento, que hay un acontecimiento que produce una evidencia y una revelación que va a dejar las cosas patas para arriba. Muy bien. Esto como para explicar el título, para decir que, bueno, ni son dos, ni es dos más uno, creo que hay un tres, y después al final les voy a contar el título que de verdad tiene esta presentación para mí, que no es este. Bueno, entonces vamos al cuento, comienza el cuento y nos presenta el escenario, ¿no? Es un cuento absolutamente cinematográfico, lleno de imágenes, de música, de color, de texturas, de oscuridades, de luz, y eso también lo aporta mucho estas citas de la nieve. Y está lleno, de pleno de citas de recursos y referencias políticas, sociales, de la cultura irlandesa, bueno, que es un festín dedicarse exclusivamente a eso, pero bueno, no vamos a tener tiempo. Bien, empieza el cuento, la cena, presentan a las dueñas de casa, a las señoritas Morgan, tías, Julia y Kate, tías de Gabriel. Bueno, si bien no son gente acomodada, pero tienen un cierto nivel, especialmente cultural. Nos presenta a los personajes, las costumbres, la hospitalidad, la generosidad, cierta, por eso digo que es cinematográfico, ese cierto nervio de recibir a la gente y cierta como excitación y cierta preocupación también por los personajes que vienen, que todo salga bien, en fin, lo que le podría pasar a cualquiera que va a recibir una pequeña cantidad de gente en su casa. Pero quedan de entrada presentadas la cordialidad y la generosidad irlandesa y la tradición, ¿no? Como todos los años. Ya está presentado un cierto saber hacer respecto de esto que yo llamaba la repetición de lo que es una vez y otra vez y otra vez y otra vez, sin ningún juicio de valor, si es bueno, si es malo, pero ya de entrada está presentada esta cosa que como todos los años las señoritas Morgan van a cumplir su papel como es esperable. Y dentro de ese papel se espera también de Gabriel, este sobrino tan confiable, que lleve adelante las cosas como corresponde. Muy bien. A poco de andar, las señoras reciben a las damas arriba y Lily, la muchachita muy joven, que está recibiendo a los señores para que dejen sus atuendos abajo, recibe a Gabriel recién llegado, con sus botas de nieve. No sé, Moni, si querés poner la segunda, la primera es una presentación y la segunda, fin. ¿Se ve bien? ¿La pueden ver? Creo que no. Yo no la veo, pero no sé No si se ve. ahora. No, no se ve. No se ve. No, yo tampoco, Moni, ¿eh? Mónica, te Bueno. veíamos a vos, no a la ficha. ¿Ustedes no estuvieron viendo la presentación hasta ahora? No, yo te No, hice no. así con la Yo mano. no, Es que tampoco. yo no los veo porque no me Se deja ve verlos. Claro. Sí, la se ve, presentación sí, Silvia. Moni. Mónica. Mónica, se ve, en mi computadora se ve la persona que está hablando. Cuando Ujú. se activa el micrófono, se une la imagen al micrófono. Ahí, ahora, Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, Ahora sí. bueno. Perfecto. Entonces, llega Gabriel, lo recibe Lili y aparece esta primer cita de la nieve. Una tenue capa de nieve se extendía como una esclavina sobre los hombros de su abrigo y como punteras en los extremos de sus galochas. Al desabotonarse el abrigo, la tela, tiesa por la nieve, crujió y exhaló entre sus pliegues y rendijas una helada fragancia a intemperie.
unos renglones después, dice Lili, y me da la impresión de que tendremos toda una noche de nieve. Entonces esto recién empieza, va a ser una larga noche de nieve. Pero este renglón, una helada fragancia a intemperie, porque me parece que dentro de la calidez, del calor, de la fiesta, eso no deja de atravesar todo el tiempo una helada fragancia a intemperie. Muy bien, citado esto, ahí nomás se sucede un breve intercambio de palabras entre Lili y Gabriel, donde le pregunta, ¿terminaste la escuela? Sí, este año, por suerte, finalmente. Y a cuento de nada, a cuento de nada. Gabriel le pregunta si vamos a ir pronto a su boda. Y Lili reacciona y le dice, los hombres de hoy en día solo saben de engatusamientos y todos quieren lo mismo. Y Gabriel se incomoda. Y se enrojeció como si se percatara de haber cometido una falta. No venía a cuento de nada, pero ahí nomás, casi en la primera página, el primer descolocamiento subjetivo de Gabriel. Queda como chingado, como si esto hubiera metido la pata. Bueno, sube, le da el dinero a Lili, dice, es Navidad, sube, y dice, todavía descompuesto por la súbita y amarga réplica de la muchacha que había ejercido sobre él un efecto melancólico. Y entonces empieza a pensar en toda la noche que se viene, que tiene que dar el discurso, yo qué sé, y dice, fracasaría con ellos como había fracasado con la muchacha en la display. Entonces, no tenemos más información que esto, no podemos interpretar nada, pero está claro que está presentada una cierta incomodidad, o la primera incomodidad de Gabriel en toda la noche. Muy bien. Entonces, suben los personajes, pasa toda una larga descripción de que si viene Freddy, que si no viene Freddy, que si está borracho, que si no está borracho. Bueno, ya nos metemos en la reunión, conocemos los personajes, qué están haciendo, qué son, que si tocan el piano, que si cantan, qué hace una tía, qué hace la otra, bueno. Muy bien. Entonces, una vez que llegaron todos y que ya estamos en clima, empieza el baile. O no empieza, continúa. Y es de aquí que aparece la señorita Ivory. No, Ivory o Ivory. ¿Estoy diciendo bien o no? Ivors. Ivors, ¿sí? Sí. Ah, escribí yo mal. Ivors, sí. Muy bien, y le dice, vení para acá, que tenemos que hablar de un asunto. Bueno, en todo este largo relato del episodio con la señorita Ivor, tenemos un montón de información que va tocando temas relativos a ser culto o no ser culto, a hablar inglés o hablar gaélico o el irlandés, ser del campo o ser de la ciudad. En fin, hay mucha información relevante en esta conversación entre ellos y en todo lo que Joyce aporta para montar esta escena del baile. Es la segunda vez que Gabriel se siente, otra vez es incomodado, es corrido del lugar, es desacomodado. ¿Por qué? Porque ella le dice, pensé que parece que sos pro británico. ¿Por qué? Porque el artículo sobre el que están discutiendo, que había publicado
Gabriel tenía que ver con un poeta británico de culto, que incluso Gabriel había pensado tomar algunos versos para el discurso y dice, mejor no, porque van a pensar que me quiero hacer el culto, ¿no? Todo el tiempo, en estas escenas donde él se incomoda, hay una tensión que recorre todo el cuento. Nunca estamos tranquilos en el cuento y cómodos. Bueno, ella lo invita, le dice esto, y ella lo invita a Galway, que es la ciudad de donde es Greta, y él le dice que no, porque se va a ir al continente a hacer otra actividad, necesita andar en bicicleta. Ok, sí, ¿por qué te vas afuera? ¿Por qué te vas afuera si puedes andar en bicicleta por acá? Bueno, en fin, hay todo el tiempo como una tensión que no, a ver, que no creo, sinceramente no creo que mientras están bailando, no creo que se limite estrictamente a una diferencia de opiniones, si es pro-británico o no. Está incomodado por esta señorita. Y ella sabe cómo hacer. Ella sabe cómo hacerlo perfectamente. Bueno, finalmente él le larga esa frase que el irlandés no es mi lengua, no es mi idioma. Muy bien. Esperen que tengo que dar. Muy bien. Ni bien salimos un poquito de este apurete que tiene Gabriel con la señorita Ivor. Bueno, también ahí aparece la figura del duque de Wellington, que es también una figura controversial, que también remite a ser irlandés o ser inglés. Había nacido en Dublín, pero era una figura que declaraba británica. Bueno, en fin. Cuestión es que esto, en Gabriel, él mismo lo va a decir un poquito más adelante, queda como un desagradable incidente. Que no es que Gabriel se lo olvida y retoma la comodidad, sigue estando incómodo. Y ahí viene la segunda cita, inmediatamente después de esto. La primera cita tiene que ver con esta incomodidad que le produce Lily, ahora la segunda cita viene inmediatamente después de esta incomodidad, que es la siguiente screen, Moni. Ahí está, se ve bien. Sí, perfecto. Dice, los dedos calientes y temblorosos de Gabriel rozaron el frío cristal de la ventana. Qué frío debía de hacer ahí fuera. Cuán agradable sería un paseo solitario, primero a lo largo del río y después a través del parque. La nieve estaría colgando de las ramas de los árboles y formaría una tenue capa en lo alto del monumento a Wellington. Mucho más agradable que encontrarse en la mesa del té. Entonces me parece que a mi gusto acá queda presentado la primera tensión entre el adentro y el afuera, entre lo endogámico y lo exogámico. ¿Sí? ¿No estaría mejor estar afuera que estar acá adentro en esto que yo lo sé y lo conozco una y otra vez, y como que esto me pertenece, sé de lo que se trata, pero ¿no estaría mejor tocar con estos dedos calientes que estoy tocando el vidrio, estar afuera? Bueno, ahí lo dejo como pregunta. Cuando discuto con la señorita Ivor sobre el texto de que él escribió, la crítica que él escribió sobre el poeta Browning, Gabriel había escrito, uno siente que está escuchando la música de una mente atormentada. Esta es una frase que él escribió acerca del poeta. Después lo voy a retomar otra vez. Muy bien. Seguimos después de esto, bueno,
Bien. Sí, la siguiente, Mónica. Después invitan a la tía Julia, que la tía Julia encarna también, encarna como un semblante, lo describe como un semblante muy próximo a la muerte, ¿no? Con sus pelos blancos y ataviada, ataviada diría yo, como para la muerte, ¿no? Gabriel la ve vieja como próxima a. Bueno, canta esta canción ataviada para la boda, recibe todos los halagos. Yo ahí les dejé ahí abajo para los que quieran el link para escucharla, si no la escuchamos ahora. Bueno, y en el medio de los halagos que recibe después, se descuelgan como unas pequeñitas verdades. La tía Kate se enoja, y se enoja nada menos que con el Papa. Y dice que al final, que la iglesia que la sacaron del coro, hablan de eso, hablan de unos monjes que duermen en unos ataúdes, y dice Mary Jane, bueno, pero eso es como para prepararlos para las postrimerías. Y caer ahí algunas verdades de que, bueno, a veces no está tan bien, no está tan bien lo que parece estar bien. Y dice cuando Mary la llama al orden a la, a la tía Kate, bueno, ay, perdón, me metí con el Papa, perdón, bueno. Y después dice, pero hay algo tan normal como la cortesía y la gratitud, como, no sé si son tan corteses y tan agradecidos. Bueno, pero aquí se arma un pequeñísimo revuelo que no tiene mayor importancia. Y se va, en ese momento, después de esta canción, se va la señorita Ivor a su casa. Muy requete contenta se va. Muy alegre de haber hecho la maldad del día. Y cuando se va con la nieve y demás que está afuera, Gabriel se ofrece a acompañar. Acababa de decir que está mejor estar afuera que adentro. Y se ofrece a acompañarla. Es una súper gentil, súper divertida y súper. Lo deja colgado ahí de la palmera y le dice, no, gracias. Se va y lo saluda, o saluda, no especialmente él, saluda en gaélico, en Yiddish. Algo así como que la bendición esté contigo, bueno, como una forma de decir a alguien, chao, me voy, y se fue, y lo dijo a Gabriel, otra vez mal parado, otra vez mal parado. Muy bien. Muy bien. Y empieza entonces la cena que Gabriel tiene que cortar el pavo. Que, bueno, tiene que cortar el pavo. Ahí también hay como Freddy en su mundo, hace referencia a un tenor, si mal no recuerdo, y que no era tan bueno, no sé qué, dice, ¿por qué? ¿Porque era negro? Bueno, la dejamos pasar. Después la tía hace referencia parece ser, alguien que tenía una voz que era un prodigio y que parece ser que está guardado en su corazón. O sea, como, bueno, ahí también cada uno está echando mano a amores o a los primeros muertos que se dejan ver y ya no están. Bueno, todo el barullo que uno hasta parece en el relato escuchar todo ese aturdimiento que hay cuando se sirve la comida y se empieza a comer, todo ese ruido, se escucha perfectamente ese ruido en el texto. Los monjes, bla, 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 bla. Y llega el momento del discurso de Gabriel,
que esto de verdad es una propuesta para Silvia y para Mónica, podríamos tener una reunión solo de este discurso. Una maravilla, una maravilla. La frase que antecede al discurso de Gabriel es la siguiente. Moni, la siguiente. Ay, Dice, perdón, no, por favor. perdón. Eso, sí, eso. Quizá hubiera gente fuera en el muelle, parada en la nieve y mirando a las iluminadas ventanas, oyendo la música del bar. El aire era puro allí. A lo lejos se extendía el parque donde los árboles soportaban el peso de la nieve. La brillante capa de nieve sobre el monumento a Wellington lanzaba sus destellos hacia el oeste sobre el campo blanco de 15 Acres. Bueno, acá parece que ya se está poniendo pesada la capa de nieve. Y ahora es lo exterior mirando para adentro, ¿sí? Ahora, probablemente haya gente afuera que está mirando esta escena. Ya empieza en mi opinión, empieza a aparecer algo de lo, por ahora voy a decir exogámico, pero después voy a cambiar esa palabra por. Muy bien, empieza Gabriel con su discurso, lo empieza así. Solo puedo pedirles que tomen el deseo por la realidad. Si uno pone un poco de foco en esta frase, ¿qué es esto? ¿Qué es tomar el deseo por la realidad? No puede haber camino más destinado al fracaso que tomar el deseo por la realidad. El final del cuento nos va a poner contra un paredón que nos dice, no, no, no tomemos el deseo por la realidad. Bueno, me parece impresionante esta frase. Y viene todo el discurso. Y viene todo el discurso que es absolutamente maravilloso. Y en un momento del discurso, a Gabriel se le pasa a la señorita Haibor por la cabeza. Dice, la ausencia de la señorita Haibor y su extemporánea marcha atravesó como un rayo la mente de Gabriel. Entonces, no es solo fuera de lugar, sino fuera de tiempo también. Algo que está circulando por acá. Casi ya al final del discurso, dice esto Gabriel. Las reuniones como esta no pueden evitar el acoso de pensamientos más tristes. Rememoraciones del pasado, de la juventud, de cambios, de rostros que esta noche echamos de menos. Nuestro paso por la vida está profusamente sembrado de tan tristes memorias a las que acudimos con melancolía siempre que nos resulta imposible hallar el modo de afrontar con coraje nuestra labor entre los vivos. Habla un poquito de las canciones que mencionamos y dice, pueden haber sido una sorpresa y una revelación para quienes las han oído esta noche. Entonces, acá queda anticipada la Epifanía. Acá Gabriel está presentando algo que sabe, algo que ya sabe. Entonces, la Epifanía no viene de la nada, no es mente, no es un virus que anda por ahí y se nos aloja. O sea, para mi gusto, acá está
por cerrarse esta primer parte de la estructura del cuento y está anticipando la segunda con total claridad. Donde parece que los muertos están muy vivos, parece que gozan de bastante buena salud. Para Roland Barthes, que también trabaja en este texto a Joyce desde el punto de vista de lo epifánico, dice que la epifanía para Joyce es una súbita manifestación espiritual, bien sea en la vulgaridad del lenguaje y gestos o en una frase memorable de la propia mente. Entonces, esto nos permite anticipar que Gabriel no fue ingenuo en ningún momento a lo que después le va a producir tantísimo impacto. Muy bien, termina el discurso, termina. De ahí saltamos a la puerta donde se empiezan a ir, se arman un poco toda esta... ¿Se acuerdan que yo les dije que había dos partes claramente definidas en el cuento? La cena y la escena en el hotel entre Greta y Gabriel. Pero no, hay tres. Acá en el medio hay un brevísimo intersticio de no lugar, donde se produce la transición de un lado a otro. ¿Por qué digo esto? Porque no están ni adentro ni afuera, ni ya terminó la cena, tampoco se fueron, que van, que vienen, que van, que hay como una cierta algarabía, donde es el único momento que yo registro de que están contentos. Estarán borrachos como Freddy, pero están contentos. Y hay ahí como se relajaron un poco las tensiones y que suban a la señora, que se nos va a enfriar y que se nos va a morir y que la suben entre dos, que la suben, que la bajan, que abren la puerta, que cierran, que si viene un carruaje, que si viene otro. Y Gabriel, que ha estado en tensión todo el tiempo, cuenta el episodio del caballo del abuelo y lo cuenta de una manera tan graciosa que todos se prenden, se ríen. También la tía Kate creo que deja caer así como un comentario de que uno de los señores que estaba ahí ya me tiene harta, que está metido siempre, todo el tiempo está metido adelante. Como si hubieran perdido un poquito la cordura. Un poquito, 5 minutos, se arma una algarabía muy divertida, que dura nada. Pero me parece que es este pequeño tramo donde cuenta que el caballo salió de tanto dar casi nada, el episodio que cuenta por otra parte. Cansado de dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al mismo lugar, lo sacan y se enamora del caballo del rey. O sea, no era tonto el caballo tampoco, del rey Guillermo III. Se enamora del caballo y todos quedan completamente descolocados. Como que eso, el amor nos descoloca. El amor nos descoloca. O sea, cualquier cosa que nos saque, y el amor es, digamos, la vía regia para sacarnos de lo cotidiano, nos descoloca. Nos descoloca y un poco nos enloquece como se enloqueció el pobre caballo. Muy bien, y ahora sí, entonces, ahí entonces podemos como cerrar esto y pasar a lo que podría ser el desenlace del cuento de alguna manera. Cuando escucha Greta la música, que a ver, Moni, la anterior. Sí. No,
Perdón, la siguiente. Bueno, eh, salteé esto porque no lo vi yo en el libro. Creo que ahí cuando se están por ir, dice Mary Jane, dicen que no habíamos tenido una nevada como esta en 30 años. Y he leído esta mañana en los periódicos que la nieve cubre por igual toda Irlanda. Entonces, no hay quien se salve. No hay quien se salve. Muy bien. A ver la siguiente, Moni, ¿cuál es? Ahí. Entonces, ahí yo les dejé la canción que escucha Greta en la escalera es absolutamente hermosa. Hermosa, hermosa canción. Triste, pero muy hermosa canción. Auckrim es un lugar muy cerquita de Galway. Y lo que está a la derecha es el fragmento de la película de John Huston, Los Muertos, que la interpreta su hija, Angelica Houston, y esa escena que yo recorté, no es toda la película, es la escena donde está Greta escuchando la canción y Gabriel que la mira desde abajo. Es muy linda esa película, digamos, es difícil llevar esto al cine, pero a mí me gustó, me pareció una, una digna interpretación del cuento, y Angélica Houston que está maravillosa. Bueno, así que después lo miran tranquilos. Yo creo que cuando Gabriel la ve, ahí Joyce describe maravillosamente como un juego de luces y de oscuridad, del color de su pelo. Ahí como por momentos parece que ella está como en la oscuridad, como en la oscuridad. Y cuando él la ve, sin saber lo que está pasando, ya se da cuenta instantáneamente o percibe que está fuera. Que ahí está pasando algo, no sabe lo que es, pero advierte inmediatamente que está fuera. Y no solo eso, Salen, él le ve como no sé si como un leve rubor a ella en las mejillas, o un brillo en los ojos, algo físico ve, y se desencadena en él, en su propia mente, se desencadena todo un asunto que pretende ser un poco entre erótico y como y fogoso, pero que le fracasa en el mismo momento en que lo está pensando. Porque mientras piensa eso, ella le pregunta, creo que a alguien que está haciendo algo con vidrios en la calle, le pregunta si el fuego está caliente. Y Gabriel dice, menos mal que no le contestó el hombre. Y él como que se enreda en una cosa que pretende ser pasional, medio fogosa, y saltan unas cartas que se escribían ellos, Greta y él, por un lado, perdón, cuando la ve ahí dice, si yo fuera un pintor y viera eso, él mismo dice, le pondría el cuadro, le pondría de nombre al cuadro musicalista. Y después cuando deshace esta cosa medio rara en su mente, recuerda unas cartas que se escribían, recuerda algunas palabras y dice él en ese momento, que esas palabras que se escribían ellos, no sabe por qué, le sonaban también a musicalista. La segunda vez que dice lo mismo, por lo que ve y por lo que recuerda. Entonces, no podemos ya
presumir de que Gabriel es ingenuo de lo que después va a escuchar. Por ahí no exactamente qué es el acontecimiento que va a desencadenar, pero que esto tiene una prehistoria, la tiene, claro. Entonces, bueno, con todo ese asunto que a él le aparece, que le aparecen las dos cosas, la fogosidad o una pretensión de sensualidad entre ellos, y por otro lado una música distante, así que medio que, bueno, no sabemos bien qué destino o si va a tener esta escena de ellos. Entran al hotel, bueno, y acá no voy a tocar nada del relato de Greta, que es absolutamente hermoso, hermoso y conmovedor. Solamente de lo que ella dice, me voy a quedar con dos frases. Una, creo que murió por mí. Entonces, es esto lo que lo deja enteramente fuera de juego a Gabriel. Absolutamente fuera de juego. No solo que no puede competir con un muerto, sino que además con semejante amor, con semejante acto, casi como un acto performativo, en el sentido de que crea una realidad posterior. Por un lado, Greta no se ha repuesto nunca de semejante demostración de amor. Y Gabriel ¿con qué queda confrontado? ¿Con un competidor? No, consigo mismo. Consigo mismo. Entonces, esto que yo había llamado exogamia, le voy a llamar extimidad. Es lo éxtimo, lo que está fuera de mí mismo. No es lo de afuera. Entonces, Gabriel acá queda atrapado entre lo íntimo y lo éxtimo, donde queda fuera de sí mismo. Entonces, acá sí, entonces tenemos que incluir la Epifanía como acontecimiento, o esta frase, porque no es lo que hizo Michael Fury, es esta frase. Es un hombre que murió por ella. Es esta frase la que ella deja todo presentado de otra manera. Yo sé que hay mucha gente acá que, como a mí, le gusta mucho Claire Keegan. Cuando me imagino esta escena, o recreo en mi mente esta escena de Michael Fury en la lluvia, en la tormenta, debilitado completamente, cantando esta canción tan hermosa, sabiendo que lo que le venía después posiblemente fuera la muerte, no ninguna otra cosa. Me hizo acordar a la escena de Small Things, el texto y la película de Claire Keegan, cuando el protagonista ve, cuando digo ve subjetivamente, no solo con los ojos, la escena en la lavandería de la muchachita esta, que cuando él descubre esta muchachita. Entonces, son esos actos que nos dejan, como decía al comienzo, entre dos aguas. Tenemos dos opciones. O fingimos demencia, que es lo que le propone la esposa al protagonista de Small Things, cuando le dice, no te metas ahí, no te metas por ahí, no vayas por ahí. Y las consecuencias van a ser insoportables. Y él dice, no puedo morir. Ya no tengo más salida, no puedo morir. Entonces, nosotros no sabemos qué pasó con Gabriel, no sabemos qué camino toma después de esto. Lo que sí sabemos es que una vergonzosa conciencia de su propia persona se apoderó de él. Y eso es performativo, de ahí no hay vuelta. Entonces, me parece que ese instante de desolación y soledad más absoluta
eh, nos atañe a todos, como la nieve, cae para todos por igual, nos atañe a todos. No hay forma, no hay quien no. Creo que la única opción que tenemos es decidir qué hacer con lo propio, con lo inevitable, con lo necesario, con el pasaje de lo íntimo a lo éxtimo. Y entonces ahora sí, si tuviera que, y ahora voy a volver a Barthes, si tuviera que volver a titular esta presentación, estas palabras compartidas con ustedes, le pondría notas sobre una música distante. Solo porque hubo un tren que nos permitió anudar toda la historia. Barthes habla respecto yo les decía que en esto de que a la mitad de la vida se nos presenta a veces un acontecimiento donde quedamos subjetivamente ubicados de otra manera, irremediable e irreversible e inevitable. Él habla de un momento de verdad, Barthes, habla de un momento de verdad, donde algo de la verdad se nos presenta y es insoslayable. Dice que ese momento de verdad es un momento de lo intratable, donde no se puede interpretar, ni trascender, ni hacer una regresión. Dice, amor y muerte están allí. Es todo lo que se puede decir. Frente a estos momentos, como el que acaba de pasar Gabriel. Una sola cosita más y vamos a la última. Un segundito. Dice Barthes sobre estos momentos de decisión subjetiva fundamental. Dice, a cierta edad tenemos un efecto de conciencia. Conciencia de lo siguiente, llegada a cierta edad, los días están contados. Hay una cuenta regresiva imprecisa, pero cuyo carácter irreversible es mejor percibido que en la juventud. Por otro lado, hay una conciencia de que llega un momento donde lo que uno hace, escribe, aparece como material repetido, destinado a la repetición, al cansancio de la repetición. Y tercero, que es la posibilidad que tenemos, la conciencia de un acontecimiento proveniente del destino que puede determinar esta inversión del paisaje demasiado familiar que he llamado el medio del camino de nuestra vida. Y esto es el activo del dolor. Con lo que se encuentra Gabriel en este momento es con el activo del dolor. Y Greta también. Dice, este acontecimiento nos permite marcar el pliegue decisivo. El duelo será lo mejor de mi vida, lo que la divide irremediablemente en dos partes, antes y después. Muy bien, no importa, sigue. Entonces, la última. Entonces, llegamos a la última página del cuento donde Gabriel dice, sabía que tal sentimiento, el de Michael Fury, sabía que tal sentimiento tenía que ser amor. Su alma había alcanzado esa región en la que moran las vastas huestes de los muertos. Empieza esta cita donde escucha un ruidito y mira hacia el cristal y ve la nieve caer y dice, había comenzado de nuevo a nevar. Sí, los periódicos tenían razón. Nevaba de igual modo sobre toda Irlanda. La nieve caía sobre todos los lugares de la llanura occidental, de la oscura llanura occidental. Perdón.
de la oscura llanura central. Sobre las colinas sin árboles, caía dulcemente sobre el pantano de Allen y más hacia el oeste. Caía suavemente en las oscuras olas amotinadas del Shannon. Caía también sobre todos los lugares del solitario cementerio en la colina donde Michael Fury yacía enterrado. Yacía apelmazada en las cruces y lápidas torcidas, en las lanzas de las pequeñas cancelas, en los abrojos estériles. Su alma se desvaneció lentamente al escuchar el dulce descenso de la nieve a través del universo. Su dulce caída, como el descenso de la última postrimería sobre todos los vivos y los muertos. Esto dice mi texto, mi traducción. A mí no me gustó que dijera postrimería. Entonces fui al original en inglés que dice esto. Su alma se desvaneció lentamente al oír la nieve caer débilmente a través del universo y caer débilmente como el descenso de su fin último, sobre todos los vivos y los muertos. Bueno, yo lo debo haber leído 250.000 veces este cuento y no dejo de emocionarme cuando leo el punto final, porque me parece una obra maestra de la vida. Bueno, creo que no tengo más nada que escucharlos a ustedes. Bueno, sí, tengo algo más, que era la última screen del PowerPoint que decía muchas gracias. Eso. No, nada, Mónica, no hace falta, no hace falta. La puse. ¿No la vieron? Solamente Sí, sí, se vio. Entonces yo no la vi porque estaba mirando para abajo. Nada, solo sí. decirles gracias y escucharlos a ustedes. Muy linda charla, María Claudia, me encantó. Coincido con vos en que es un cuento perfecto, perfecto. Bien escrito desde la primera palabra hasta la última. No hay una palabra de más y no hay una palabra de menos. Tiene todo lo que tiene que tener, ¿no? Y coincido también que es absolutamente emotivo el final de ese cuento. Es poético, además logró prosa poética, tiene un valor increíble. También coincido con la adaptación que hizo John Hughes, excelente. Es un cuento que uno puede reconocer en la película, que no es muy frecuente, ¿no? Uno siempre tiene algo para criticar en la adaptación, pero en este caso realmente fue fiel a todo. No hablaste de celos en Gabriel, ¿no hay a veces una pequeña dosis de celos también de todo eso que vivió Greta con Michael Fury y que él no tenía idea, como a lo mejor celos de una parte de Greta que estuvo secreta o que estuvo escondida hasta este momento? Está bien, Silvia, la pregunta, está bien. Yo te diría, bajo mi responsabilidad, que no. Y que no, ¿por qué? Porque para cuando Greta deja caer esta frase, creo que murió por mí, Gabriel ya estaba completamente descolocado. Gabriel venía estando descolocado, desde Lily venía estando descolocado. Él no estaba cómodo, entonces no sé si estaba en condiciones si su alma le daba en ese momento para celar. Y miren, hay algo, me hiciste acordar de esto, Silvia. Ellman, el biógrafo de Joyce, dice que la epifanía en Joyce es arrogante porque logra dejar todo pata para arriba y a la vez no pretende nada. Entonces yo creo que es esto lo que no le produce, por qué no hay lugar para los celos. No hay ni qué celar. Entonces yo creo Sí, que yo creo que estoy de acuerdo que quedó totalmente descolocado, ¿no? Y como que no encuentra su lugar otra vez en esa relación, ¿no? y los Que uno se girones que pregunta qué quedaban, pasó después. y los girones que quedaban de su alma no le daban, no le alcanzaban ni siquiera para eso, no estaba ya en ese plano.
lo que se acababa de desencadenar, ¿no? Estaba en un plano muy de conmoción subjetiva, total. Y creo que Greta no tuvo nunca ninguna intención al contar esto. No, totalmente. Porque ella no tuvo una epifanía, ella tuvo una activación de un recuerdo. De un recuerdo. Mm, Estuvo mm, presente para ella. totalmente. No, la circunstancia, la música se lo evoca, lo trae y no tiene ninguna intención. Yo creo que Gabriel entiende perfectamente que, que no hay tal intencionalidad. Gabriel estaba teniendo Sí, que es más, problema fue consigo una mismo. memoria involuntaria en Greta, fue totalmente involuntaria, ¿no? Entonces eso aviva más los sentimientos, la pasión, Y totalmente. la releva de los Mm, celos también. Yo creo que nada, que Gabriel a lo largo de todo, al comienzo les decía también, bueno, esto ustedes lo saben súper bien, que este cuento es previo a la independencia de Irlanda. Bueno, se mm, estaba cocinando, o sea, él venía cocinando un desajuste subjetivo, o sea, con nada Lily lo incomodó, con nada la señorita Ivors lo mm, incomodó, o sea, porque él sabía que había algo que él lo sentía como una musicalista. mm, Se pudo engañar hasta que le cayó esta frase en la cabeza y lo dejó Descolocado. precisamente ubicado subjetivamente en otra dirección, donde ahí como el protagonista de Small Things puede decir, bueno, ¿qué hago? Sí, sí o no. ¿Sigo con la ¿O música, no? escuchando la música distante o escucho una canción que logra conmoverme de semejante manera? Bueno, no lo sabemos. Elijamos nosotros mm, lo que Bien, queremos. ¿qué va a pasar? Claudia, Sí, te, totalmente. te sí. agradezco muchísimo tu lectura, ese cruce que hiciste con Ronald Barthes. La verdad me parece que capta todos los momentos, pero vuelvo a sentir lo maravilloso del cuento, ¿no? Mm, mm, Porque un acontecimiento tan nimio, podríamos decir, como mm, escuchar una canción, es como mm, que da vuelta el ujú, guante, ¿no? Y el posicionamiento de todos los personajes, ¿no? Es muy, ujú, muy conmovedor. Así que ujú. muchas gracias por tu lectura. No, gracias Silvia, gracias a vos. Y esto que decís de nimio también está bueno, porque una epifanía es esto. Claro. Como el Satori en el haiku, porque Barthes trabaja el haiku también mucho en este libro, es esta captación instantánea de los niños. No es que, ay, el acontecimiento de que está hablando Barthes, uy, me va a pasar una cosa, que las hay, Sí, pero las esas hay. son contingencias de la vida de otro orden. Pero Claro. la diferencia es eso, es nada, esa captación, esa pequeña luz que bueno, nada, Ujú. para, Como, para que hablen los demás. sí. Y sí estoy de acuerdo, es que esto es impresionante. Cuando los que somos tan lectores de Joyce y entramos a Ulises y una y otra vez, y entramos a Retrato del Ujú. Artista una y otra vez, y entramos, porque es inabarcable, es inabarcable. O sea, por eso yo les decía, esto es un estado de lectura para mí. Ahora lo leo el Mm, año que viene y les cuento lo que me pasa el año que viene. Sí, sí, sí. Mira, a mí totalmente. se me armó Mm, esta especie de literalidad, no me Sí. gusta mucho esa palabra, pero esta especie de literalidad entre las citas y las situaciones en que Gabriel quedaba tuqui, Mm. así, descolocado. Sí, sí, sí. Pero ya que si el año que viene que voy a encontrar, me meto con todas las citas relativas a Irlanda y no sé, pero es inagotable. Bueno, mm, de Ulises y del retrato ni hablemos, inagotable, pero este cuento también. Y como decía mm. Silvia, es de una poesía. Impresionante. Mm, increíble. ¿Más comentarios o preguntas? ¿Alguien? Yo quisiera como Sí. volver al título, ¿no es cierto? Porque el título dice Los muertos. Los Ujú, muertos. Eh, Todas las connotaciones históricas, la mayoría de las connotaciones históricas están relacionadas a personas que ya desaparecieron, O'Donnell, Wellington, el príncipe Eduardo,
Robert Browning, el Rey Billy. No sé si podemos considerar a las tías de Gabriel como muertas en vida, por así decirlo. Hay una mención dice, de bandadas de gansos, me hizo acordar a los gansos salvajes, a la huida de los gansos salvajes. O sea que todo esto te lleva un poco a ver cuántas personas Joyce trató de incluir en ese título. Y creo que para mí, por lo que charlaban ustedes recién y demás, me parece que lo más fuerte es esa sensación que tiene Gabriel de que para él había muerto todo lo anterior, porque él piensa que él ya no iba a ser el todo para su mujer. O sea, a él se le ha desacomodado su vida, y a lo mejor con esa relación que hace con la nieve y demás, en lo cual la nieve tapa todo y genera todo un manto de silencio y de muerte, por así decirlo. Pero no sé si me estoy quedando corta con a quiénes incluiríamos en el título. Florencia, yo creo que la nieve nos permite eso, decir que, bueno, no a mí, al texto, le permite decir que cae para todos por igual, en el sentido de que todos estamos tan vivos como muertos. Que esto no es el que está enterrado, que todos estamos tan vivos como muertos, que hay muertos que están muy vivos y vivos que están muy muertos. Por eso me pareció tan pertinente la irreverencia de traer un ensayista francés en este contexto. Porque sí de verdad, lo mejor que nos puede pasar que haya un momento en la vida donde nos preguntemos por esto que pregunta Florencia, por la muerte. La muerte, digo, aún respirando, ¿no? No es la muerte real del cuerpo. Y creo que tampoco se refiere a esa muerte. Yo lo asocié, me encantó, Claudia, hermosa presentación. Asocié, pensando lo que dice Flor, asocié esta muerte con también, que la nieve lo indica, ese estado de parálisis, de adormecimiento, con que lo deja a Gabriel todas estas pequeñas intercambios que tuvo hasta llegar al clímax, y el intercambio de Greta, donde él no puede hacer nada, totalmente, solamente escuchar y quedarse ahí en ese estado de parálisis, inmovilidad y pensar en lo que pasó, nada más. Pero yo lo asocio a la muerte con esa parálisis, esa nieve copiosa que cae y que tapa y que no deja moverse a las cosas o a las personas que están debajo. Sí, esto de la parálisis sabemos que también está ligada a la parálisis de Irlanda, ¿no? Frente Totalmente. Por supuesto. al gran conquistador, que después va a salir de esa parálisis, por supuesto, y la va a salir en la república que es. Pero yo creo que todos quedamos confrontados. Que Gabriel en tal caso lo que se da cuenta, y cada uno de nosotros eventualmente podría quedar confrontado, es a cuántas veces estuvo muerto uno en la vida, o haciéndose el muerto. Porque Gabriel cuando especialmente en dos cosas, en lo de la música distante y en lo de que decía la primera cita, ¿se acuerdan de la fragilidad de la intemperie? ¿Cuántas veces uno se sintió en la vida a la intemperie? Completamente devastado, sin demasiado sostén subjetivo. Y Gabriel lo que lo coloca es: yo me estoy haciendo el distraído. Porque, a ver, estoy dando el mejor discurso de mi vida acá con las tías, tronchando el pavo, y qué sé yo, qué sé, si me acaba de cruzar la señorita, así como una flecha mortal,
por la cabeza. Y Seguro. me siento como una estúpida por lo que le di. ¿Por qué le pregunté con un amor al hijo? ¿Qué tenía que ver si estaba con las cosas, las botas? Entonces, él se está incomodando solo. Él está sintiendo que no se puede seguir haciendo el muerto, me Sí. parece. Sí. Víctor quiere hacer una pregunta. Víctor, lo vamos a escuchar a Víctor en septiembre Ok. en el Joyce. Buenas tardes, ¿cómo están? Claudia, me encantó su lectura y me gustaría añadir algo sobre el título. Alguien ha hablado del título, Los muertos, que en inglés hay una ambigüedad natural, the dead, que es una forma singular, pero que puede ser plural o singular. Y en portugués hay algunas traducciones que dicen o morto y no os mortos. Así que en Ah, español mira, creo que no, que todas las traducciones son los muertos, pero en los portugués sí muertos. hay os mortos. No en Brasil, pero en Portugal. En Ujú, Portugal solamente. Y también en inglés hay una otra ambigüedad muy interesante. eh, all the living and the dead. ujú. Al final, ¿no? Se supone que sea all the living and all the dead, Sí, Mm, pero es Joyce. Así claro. que mm, puede ser all the living and that one person dead. mm, Ahí está mm, muy All ambiguo. the living Este cuento and the dead. empieza de una manera con mucha ambigüedad y al final estamos también viendo y oyendo la misma mm, mm, ambigüedad. Ujú. All the living totalmente. and the dead. Claro, Gracias, podría ser. Víctor. Sí, sí. Qué Víctor, bueno. Joyce dice lo que quiere, no lo que leyera, él dice lo que quiere. Y esto no lo sé, pero me parece. Y le pregunto a Mónica, Silvia, que son, no sé si estará acá entre la gente, porque no la vi. Mi teachercita de inglés. Sí, está. Em, sí, también es la muerte. Ahí estoy. Ahí está, Ay, yes. ahí está. No sé Exacto. Podría. si No. también no solo los muertos, sino la muerte como sustantivo. No, 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 eso sería death, con Eso THC. sea Claro, sí. Claro, death. muerte es death. Death, Perfecto, Ah, claro. perfecto, mm, perfecto. Sí. Entonces, Dead se usa como adjetivo. Adjetivo, mm, perfecto. Claro, pero podría ser, sí. pero implica toda una ambigüedad, ¿no? Sí, muy interesante, totalmente. ¿no? Muy Sí, interesante. Así sí, que sí, bueno, sí, totalmente. hasta desde la lingüística, ¿no? Sí. Traducciones que, bueno, algunas más fieles que otras, ¿no? Eso también. Mm, Por eso, los que tengan la posibilidad de leerlo en el idioma En original inglés, se disfruta plenamente. más, sí, mucho más, siempre es sí. mejor. Mm, Sí, mucho más. totalmente, De haber tenido totalmente. el tiempo para releerlo, porque lo había Sí. leído mucho tiempo, y bueno, y esta posibilidad de esta charla que me permitió releerlo y volver a disfrutar. Mm, mm, Gracias. Gracias, Silvia. No, gracias a vos. bueno, bueno, no sé si hay algún comentario más o Claudia, pregunta. yo quería hacer un comentario. Sí, Lucía. Sí. Bueno, en principio, gracias María Claudia por tu exposición, me pareció muy interesante. Y bueno, venimos hablando nosotros, los que nos reunimos los sábados, de este cuento en realidad, en este año. Eh, Mm, y yo también había preparado un trabajo para presentar sobre este cuento, y cuando empecé la investigación y cuando empecé a trabajar con el cuento, me di cuenta de la cantidad de gente que está trabajando sobre este cuento, ¿no? Entonces, la alegría de compartir esta sensación que nos da Joyce cuando encontramos una lectura así, ¿no? Para mí ya es para agradecerles porque
no sé si hay tanta gente que conozca con quien pueda compartirlo, entonces compartirlo con Sí, ustedes me parece verdad. muy grato. Yo te quería contar, justamente a vos, María Claudia, cuando hablas de acontecimientos, ¿no? Cuando vos hablabas de un acontecimiento, yo buscaba en mi texto y lo encontré, encontraba que, escrito por supuesto en lápiz, ¿no? Pero encontraba otra precipitación. Y entonces yo me acordé que cuando estaba trabajando el cuento, en vez de acontecimiento, lo llamaba precipitación. Ujú, Al momento en que se precipita algo que produce un acontecimiento. Y eso es lo que produce una epifanía. O sea, la epifanía no es el acontecimiento en sí que, que está pasando. Qué Eso resultado. justamente se llama acontecimiento, como vos lo decís, o precipitación, como lo digo yo, porque viene de otro lado que estaba oculto, o que viene de un lado donde no se veía muy claramente, porque nos hacíamos lo que no sabíamos, este, allí se produce una epifanía. Cuando vos decís que se produjo, por ejemplo, ¿no? En el hotel donde estaba con la mujer. En ese momento Gabriel como se queda indefenso porque no puede luchar con los muertos. En ese momento queda desnudo para mí. Queda como desnudo, o sea, no solamente no puede luchar, sino que se da cuenta de un montón de cosas donde vos decís misma, Claudia, si yo entendí bien, es que vos allí vos podés hacerte, fingir demencia, ¿no? Bueno, o eh, cada uno sabrá qué hacer con eso, ¿no es cierto? Hay quienes van a análisis, pero cuando llega ese momento, que sería muy bueno porque, desde mi punto de vista, ¿no? Pero el valor del momento, lo que yo quería decir y contarte de que me parece que no era el momento, o sea, resaltar, porque creo que vos también lo debes pensar así, vos me dirás si no, no es el momento en sí, sino lo que pasó en este momento presente, ¿no? Sino que hay una precipitación de otra cosa. Aquí tenemos una precipitación de algo que le pasó a la mujer hace tanto y que yo no sé si Gabriel no lo sabía. Nadie sabe si Gabriel no lo sabía. Pero acá hay algo que la mujer sentía y que trababa o intervenía en el vínculo y que salió a la luz para Gabriel. En el que Gabriel no se hizo el muerto, sino que Está realmente, muerto. claro, Claro. se quedó desnudo ahí, ¿no? gracias, Lucía. Eh, vos hablas de precipitación, hablando de sustantivos y adjetivos. Yo creo que la epifanía es Claro. un instante de revelación casi inacible, que se capta o no se capta. Y dura eso, dura un instante. Un instante, sí. Después precipita cosas, pero antes del momento de la epifanía, no hay nada y hay todo. O sea, por eso mi presentación intentó mostrar que Gabriel estaba en autos, estaba Entiendo lo que decís. dando Frente a lo lineal, antecedentes de ese algunas cosas. momento es un pico. Sí, Teníamos es un una cosa momento de lineal y revelación, aparece un una instante. interrupción, algo que interrumpe esa linealidad. Sí, 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 sí. En este caso, para mí, no es Michael Fury, su relato, su recuerdo, sino las frases. Las frases. Hubo un hombre que murió por ella. ¿Es esto lo que le cae como un yunque que tarda una milésima de segundo en captarse y ya después lo que viene después ya no hay Es vuelta atrás? eso. No, Por eso les decía lo del protagonista de Small Things. Una vez que vio esa pequeña, esa nena que estaba con ella, una vez que vio lo que pasaba en la lavandería, Yo no puedo saber nada. Claro. claro. ya no puede mirar para otro lado. Totalmente. Es esto lo que tiene el haiku, que es una captación instantánea, pero ligada a la naturaleza, pero la epifanía es esto, algo o una palabra, algo que uno a veces va por la vida y va por la vida, como iba Gabriel,
súper compuesto, sabiendo qué hacer, porque todos tenían en esa escena un saber hacer. Ella también supo cómo ser la esposa de Gabriel en la escena, y fue en la escena, y mamá de esos niños, y todos buenos irlandeses, ellos tenían un saber hacer. También va por la vida con un cierto saber hacer, tratando de hacer las cosas bien en el mejor de los casos. Y tal vez en algún momento que uno ya viene como derrapando un poco, de repente, los que hemos tenido la suerte, para mí es una cosa extraordinaria, alguna palabra, un algo que nos descolocó y nos puso para el otro lado, subjetivamente en una posición completamente diferente. Ahora, ¿de dónde sacaba estas cosas Joyce para escribirlas en el 1900? No sé. No lo sé. Increíble. Increíble. Muchísimas gracias, María Claudia. Por favor. Bueno, chicos, muchas gracias, sobre todo a María Claudia por su charla y a todos por haber asistido. Sí. Y nos vemos el En tercer agosto. sábado de De agosto, que creo que es el 18 de agosto. Sí, Guillermo Así nos va a hablar de Joyce y Guiraldes. Buenísimo, Así que nos buenísimo. vamos a la Pampa Argentina. Silvia, Sí, interesantísimo. Sí, antes que cortes por ahí, para los que vinieron por primera vez, recordamos que en la charla anterior fue sobre el tema de la Epifanía, y que fue una charla maravillosa, y que eso está en el canal. claro. El que Sí, quiera por ahí exactamente. un poquito más con Gracias, Claudia, no lo La de dijimos. Marcelo Zavaloy, claro. Sí, totalmente. Todos lo totalmente. tenemos, para los que vienen por primera vez, tenemos un canal de YouTube que se llama James Joyce Center, en donde vamos subiendo todo. Ahora nos queda pendiente una de las charlas de junio, que las vamos a subir prontito, y por supuesto la de María Claudia del día de hoy. Pero todo lo anterior lo van a encontrar en el canal. ¿Podés repetir el nombre del canal? Sí, ahí lo pongo en el chat. Comentario final, ahí María Claudia, muchas gracias por todo. Y si pueden lean el libro Blancura de John Foss, que recién lo puse en el chat, les va a hacer recordar mucho este cuento. John Foss es un premio Nobel noruego de hace creo que 2 o 3 años. Tiene una escritura muy particular. Pero el libro Blancura habla mucho sobre la nieve, muchas cosas de las que dijiste hoy se interpretan en el libro ese. No lo leí, qué lindo. Es muy particular. John Foss tiene una redacción, es una redacción un poco a veces cansadora, ¿no? Pero bueno, Ahora es que noruego. termine la presentación, me ocupo de esto. Bueno, gracias por todo. Buenísimo, buenísimo. Gracias por estar. Bueno, buenas tardes a todos entonces, y que tengan un buen mes. Nos vemos el 18 de agosto. Nos vemos en agosto. Gracias. Muchas gracias. Hasta prontito, hasta luego.